Bienvenidos a este su otro capítulo de esta reflexión del libro de los espíritus. En este capítulo vamos a ver la vida y la muerte. Digamos que vamos a empezar a entrarnos en aquellos misterios que están siendo revelados a través de este libro. Sin embargo, pues sabemos que no solamente el libro de los espíritus contempla este conocimiento, sino que también desde la mística hebrea o también desde otra perspectiva, digamos, más contextualizada a nuestra época, desde el libro de Vincent Guillen, que es el de las leyes espirituales. Entonces, vamos concatenando cierta información, ¿sí? Comprendiendo y entendiendo que sí hay una verdad y esa verdad es absoluta, pero es infinita y es Dios. Por lo tanto, al ser una verdad infinita y nosotros ser seres finitos, eh, dentro de nuestro proceso evolutivo lo que hacemos es eh, alcanzar un conocimiento mayor, ¿sí? Un conocimiento mayor que está basado tanto en el conocimiento teórico que se expone, digamos, aquí en el canal, pero también como poco a poco vamos volviendo este conocimiento teórico en un conocimiento práctico en nuestro día a día, ya que si bien la espiritualidad puede tener diferentes manifestaciones, la más importante, creería yo, es el cambio de comportamiento que nosotros tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando nosotros cambiamos nuestro comportamiento, cuando aprendemos a entender quiénes somos, de dónde venimos, aprendemos a conocernos, llamarnos, automáticamente esto se refleja hacia los demás. Y en este estatus de conocimiento y de mejora continua, desde el punto de vista de lo que somos, energía, pues esas manifestaciones espirituales empiezan a ser diferentes, ¿sí? Empiezan a tener un nivel más alto de sabiduría, de felicidad y de búsqueda de esa plenitud que como seres humanos y como espíritus viviendo una experiencia humana pues queremos alcanzar. Bueno, vamos con la pregunta 68. Dice, ¿cuál es la causa de la muerte de los seres orgánicos? El agotamiento de los órganos. Aquí quisiera hacer un entre paréntesis y es que eh, cuando nosotros vemos el comportamiento de la célula cancerígena, que precisamente lo que hace es agotar el órgano, empezamos a comprender cómo ese comportamiento conductual del ser humano, eh, pues en realidad es un comportamiento energético, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La célula cancerígena se comporta de igual manera como nosotros nos comportamos. ¿Esto qué quiere decir? Mientras las células, por ejemplo, del músculo, del brazo puede ser, todas ellas trabajan unidas, ¿cierto? Entendiendo que si trabajan de forma equilibrada, van a obtener pues el propósito, generar fuerza y generar un trabajo. Sin embargo, la célula cancerígena no funciona así. La célula cancerígena funciona como nuestro comportamiento, como venía diciendo, y qué es que toda la energía que es llevada a través de la sangre solamente sea para esa célula. Entonces la célula cancerígena actúa de forma con este contexto de egoísmo, que quiere decir que todo tiene que ser para ella, pero no quiere compartir, ¿sí? Lo que sí hace es eh, cambiar, por decirlo así, la información de la siguiente célula que está al lado y volverla igual de egoísta. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente puede haber una célula, en X momento pueden haber, no sé, 10 millones de células que solamente lo que quieren es destruir a las demás, pero llegan hasta cierto punto que las mismas células, por su mismo egoísmo de tener toda la energía que las demás células buenas tienen, lo que hacen es destruirse a ellas mismas. Por lo tanto, desde el punto de la biología podemos detectar y podemos inferir que aquellos
elementos o enfermedades biológicas que nosotros tenemos, que en este momento estamos viviendo, parten de este comportamiento, ¿no? Y entendiendo que este comportamiento es algo que se debe trabajar, o sea, ese comportamiento enfocado hacia la evolución se tiene que trabajar poco a poco, como cuando uno hace ejercicio, que poco a poco va adquiriendo más resistencia o más fuerza. Entonces, la espiritualidad se basa en eso, en trabajar todos los días de a poquito, de tal forma que en un año hemos alcanzado ciertos niveles de comprensión sobre nosotros mismos y sobre los demás, y en cada vida pues vamos, en cada vida que nosotros vamos experimentando, vamos conociendo otros aspectos de esta verdad absoluta, o esta verdad absoluta pero infinita, ¿no? Y conforme nosotros vayamos desprendiéndonos de todos aquellos comportamientos de egoísta, de un contexto egoísta, pues seguramente, o seguramente no, de esa misma forma, nuestros cuerpos van a ir sanando, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que nos vamos a desligar de la medicina convencional, ¿no? La medicina convencional va a llegar a cierto punto en el que converja con estas ideas en las cuales el comportamiento es base. Entonces, poco a poco se va a ir llegando, ¿no? Se va a ir llegando a través de la rigurosidad académica, a través del estudio serio, a través de la triangulación de la información, de construcción de nuevos conceptos. Porque de eso se trata. Hay tanta información, es infinita, que nuestro trabajo es empezar a engranar todo esto. Bueno, miramos la siguiente pregunta, que es, ¿se podría comparar a la muerte con la cesación del movimiento de una máquina descompuesta? Respuesta, disculpen, sí. Cuando la máquina está mal armada, el mecanismo se rompe. Cuando el cuerpo está enfermo, la vida se retira de él. Acá hay algo que también me gustaría acotar, y es que dentro del misticismo judío se habla mucho sobre resituar la energía. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo nosotros tenemos un enchufe eléctrico, ¿no? Y ahí hay energía. La energía no es buena ni mala. Yo puedo conectar a ese enchufe eléctrico, no sé, la licuadora, y preparar un alimento. Pero si tengo desconocimiento de que ahí existe una energía, lo que puede suceder con los niños, pues los niños dentro de ese desconocimiento, pues introducen los dedos dentro de estos agujeros donde hay energía y puede ocurrir un accidente fatal. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía como tal está en todo el universo, pero somos nosotros quienes a través del libre albedrío tomamos la decisión de hacer cosas buenas o de hacer cosas que son incorrectas. Esto quiere decir que eh, nosotros mismos somos los que nos encargamos de optar por esta energía y encaminarla, ¿sí? Si nosotros encaminamos esta energía de forma negativa, esto se basa por el desconocimiento, por ejemplo, de esta información, el desconocimiento de tener esa disponibilidad o ese libre pensamiento para integrar más información y extraer ciertas características que nos acerquen más a la realidad, ¿cierto? Que nos acerquen más a la realidad, porque no podemos acercarnos a una verdad absoluta porque nosotros somos seres finitos. Ahora, cuando dice que si se puede comparar contra la muerte, claro. mm, Dentro de este proceso de resituar las energías, quiere decir que en nuestro proceso de vida debemos, a través del conocimiento de nosotros mismos, comprender cómo podemos empezar a equilibrar la vida que nosotros tenemos. La energía se puede definir como tiempo, ¿sí? Entonces cuando dicen que, oiga, nosotros tenemos que resituar nuestras energías, pues es resituar cómo definimos el tiempo, que durante ciertos lapsos de tiempo, ¿qué es a lo que yo me voy a dedicar? Si yo como ser humano, dentro de una mente materialista, solamente concibo que lo material es el fin, es el objetivo, no es el medio, desde como se ve desde el punto de vista espiritual, pues yo voy a
conjurar todo mi tiempo, por decirlo así, en una sola finalidad y es en el trabajo. ¿Que está mal? Claro que no está mal, ¿sí? Porque el trabajo ayuda a, a desarrollar la inteligencia, ¿sí? Todos debemos trabajar. Sin embargo, hay que tener presente hasta qué punto dentro de mi espacio de vida, dentro de nuestro tiempo diario, efectivamente ese trabajo nos beneficia. Quiere decir que estamos resituando esa energía para que nos beneficie, pero en qué momento el dejar de hacerlo, o sea, no trabajar o el trabajar en exceso, nos puede llevar a utilizar esta misma energía en dos opuestos, sea por exceso o sea por defecto. Quiere decir que eh, resituar la energía comprende cómo planear cuál va a ser nuestra vida y cuáles son nuestras prioridades. Tenemos que trabajar, claro que sí, porque nacimos en un mundo material para poder traer a este mundo material la energía espiritual y se hace a través del desarrollo de la inteligencia, a través del conocimiento y a través del trabajo. Sin embargo, no solamente el trabajo de forma de vista laboral, sino el trabajo tanto personal, o sea que yo tengo que dedicar un tiempo para mí, para entender quién soy, cómo soy, entonces empiezo a buscar personas o información que me puedan retroalimentar de forma positiva cómo puedo crecer, pero también debo apartar un pedazo de tiempo para hacer ejercicio, ya que, y apuntando a la pregunta 68A, dentro de este esquema material, Dios nos ha dotado de un cuerpo y este cuerpo eh, hay que cuidarlo, hay que, digamos, consentirlo, por decirlo así, para alargar su vida lo máximo que se pueda, ya que a través del tiempo que nosotros podamos mantener este cuerpo sano, nosotros podemos ejecutar nuestro propósito de vida acá. Por tanto, si yo no resitúo, no equilibro el tiempo, no equilibro las energías, pues voy a dedicar tanto tiempo al trabajo que ese mismo trabajo va a causar eh, unos estados energéticos desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista operativo, o sea, de la manipulación del trabajo, que van a estar por el exceso y van a causar daños en mi cuerpo. Eso quiere decir que pues estoy restando tiempo a mi vida, estoy agotando mis órganos. Entonces, cuando yo agoto mis órganos, pues el cuerpo empieza a enfermar y automáticamente cuando el cuerpo ya no puede trabajar más, cuando no puede sustentar la vida del espíritu, pues simplemente el espíritu se va. Entonces hay un gran componente de cambio de mentalidad, de entender que hay un tiempo para, o sea, la misma naturaleza, sus leyes nos muestran cómo es que funciona la vida, simplemente que nosotros no observamos. Hay día y hay noche, hay frío, hay calor. Quiere decir que hay situaciones en las cuales nosotros podemos dormir y estar trabajando. Quiere decir que debemos aprender a resituar para trabajar, para compartir en familia, para compartir en pareja, para compartir con amigos, para compartir en sí mismo, para hacer deporte, para compartir con los demás nuestro propio conocimiento y esas bendiciones materiales. Bueno, pregunta 69. ¿Por qué una lesión del corazón más que de otro órgano causa la muerte? El corazón es la máquina de la vida, sin embargo, no es el único órgano cuya lesión ocasiona la muerte. Es nada más que una de las piezas esenciales. Entonces, entendemos que el corazón como tal es el motor, ¿cierto? Es el motor que tiene la potencia para transmitir fuerza al fluido. ¿Qué quiere decir? Al fluido que es la sangre. Si el corazón pues deja de latir, pues ya no, la sangre ya no puede irrigarse sobre las diferentes partes del cuerpo, desde los órganos hasta las células más diminutas, para que se vaya toda esta información eh, o estos nutrientes, ¿cierto? Para que el cuerpo siga con vida. Entonces,
eh, parte de lo que hoy estamos viviendo digamos que en este entorno que nosotros hemos creado. O sea, hay que partir de que somos responsables de lo que estamos viviendo. Y es que una de las grandes, digamos, estadísticas sobre la muerte prematura, o bueno, prematura dentro del contexto de lo que puede ser nuestro objeto de vida en tiempo, es el corazón, ¿no? Hay muchas enfermedades cardíacas, pero estas enfermedades cardíacas no son como el de repente, ¿no? El de repente de que hoy estoy bien y mañana me dio un ataque, ¿sí? O sea, fue algo que llegó y que debo asumir que fue un castigo, por decirlo así. Si bien hay unas predeterminaciones genéticas eh, que de alguna forma se vuelven un reto para el espíritu dentro de este mundo material, hay otras situaciones que nosotros mismos buscamos. ¿Qué quiere decir? El exceso de trabajo nos puede llevar a un desorden alimenticio. Ese desorden alimenticio nos puede llevar al exceso o al defecto de consumo de alimentos que pues no ayudan al mantenimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Normalmente nosotros lideramos, por decirlo así, grupos o dentro del contexto laboral y decimos que somos muy exitosos y prósperos dentro de estos liderazgos, pero si somos realistas, estamos ofreciendo algo que es innato en nosotros, que le estamos ofreciendo a los demás a través del liderazgo, pero el liderazgo principal, que es operar sobre mi comportamiento, pues ese quizás no lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, el exceso de trabajo, el exceso de desorden alimenticio, el exceso de regulación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, todas aquellas cosas que se desbordan o no se desbordan, quiere decir aquellas situaciones en las que sentimos que la fortaleza es doblegar al otro para que haga lo que nosotros queremos, o por el contrario, aquella situación en que no tenemos fuerza y por el contrario nos dejamos doblegar, que son dos extremos, exceso y defecto, hacen que todos estos sentimientos, todas estas emociones se encarnen precisamente en enfermedades. Y el corazón es uno de los principales órganos que, digamos, asume con mucha bondad estos desequilibrios que nosotros tenemos, ¿sí? Y que tenemos que empezar a trabajar poco a poco. 70. ¿En qué se convierte la materia y el principio vital de los seres orgánicos cuando estos mueren? La materia inerte se descompone, como sabemos somos polvo de estrellas, que quiere decir que pues, todo este compuesto físico, orgánico, son átomos que en algún momento en el pasado se formaron a través de la explosión de estrellas, ¿sí? Entonces, todo lo que está aquí, todo lo que nos rodea, la pantalla, los audífonos, el carro, las ollas, el cabello, nuestros zapatos, todo es materia, ¿sí? Y esta materia, pues cuando deja de tener dentro del mundo orgánico y dentro del mundo orgánico también el inteligente, cuando deja de estar, de habitar el espíritu ahí, pues simplemente se convierte en materia inerte, ¿no? Y esta materia inerte lo que se hace es descomponerse en sus elementos principales, que estamos hablando de átomos, se descomponen y forman otras, pueden conformar otros elementos. Y el principio vital, bueno, entendemos que hay una energía en todo el universo que nos sirve de, de alimento. Es como si nosotros a través del pensamiento, del sentimiento y de la acción somos creadores de esta energía. O sea, esta energía está y con la conciencia, esa conciencia que se alimenta de estos tres caracteres, que es la vida biológica, la vida emocional y la vida mental, pues coge esta energía y la crea, pero sin embargo esta energía
deja de estar dentro del cuerpo cuando el espíritu pues decide retirarse, ¿sí? Digamos que para colocarlo en este contexto. Inteligencia de instinto, bueno. 71. ¿La inteligencia es un atributo del principio vital? No, puesto que las plantas viven, tienen principio vital, pero no piensan. Solo tienen vida orgánica. La inteligencia y la materia son independientes, ya que un cuerpo puede vivir sin la inteligencia. Esto lo vemos cuando hay accidentes cerebrovasculares o hay un accidente de tránsito y pues el cerebro prácticamente deja de tener algunas funciones cognitivas o fisiológicas y cognitivas también, pero el corazón aún sigue latiendo, ¿no? Entonces se sigue irrigando sangre, aunque el cerebro no esté 100% en su funcionalidad. Por lo tanto, podemos decir que en este cuerpo pues hay un principio vital, pero ya esta inteligencia en cierto grado, en cierto nivel, no habita, ¿sí? No obstante, la inteligencia solo se puede manifestar por medio de órganos materiales. Esto, digamos que eh, hay que comprender que nosotros somos como radios, ¿no? Radios biológicos que nuestro cerebro eh, biológicamente tiene unas capacidades, pero estas capacidades solamente se manifiestan a través de la voluntad que nosotros aplicamos en el esfuerzo de desarrollar la inteligencia a través del trabajo. Entonces, sí, nosotros podemos estar, digamos, en un estado de enfermedad donde el cerebro no funcione, sea a causa de una enfermedad natural o quizás por un accidente, pues de forma muy tácita, pues podemos decir que no hay inteligencia ahí. Sin embargo, a veces, estando dentro de nuestros cinco sentidos, con nuestra inteligencia, nuestro cerebro intacto, no lo utilizamos. ¿Sí? O sea, no utilizamos la inteligencia que ya tiene el espíritu para que se pueda transmitir a través de esta materia y se pueda convertir un pensamiento en acción. Se necesita la unión con el espíritu para transmitirle inteligencia a la materia animalizada, es lo que habíamos comentado, que quien provee de inteligencia, digamos, intrínseca, natural, es el espíritu. El cerebro, conforme va evolucionando, eh, va permitiendo que el mismo espíritu a través de su evolución, pues como que se compagine entre la materia y el espíritu para crear estos ambientes de desarrollo de inteligencia. Habíamos visto en el video anterior este concepto y lo traigo otra vez a colación, puesto que las siguientes preguntas pues van a estar, digamos, engranadas en este sentido. Nosotros tenemos un instinto animalizado, nosotros somos animales, somos mamíferos, con una pequeña diferencia y es que llegamos a un nivel de autopercepción. Cuando tenemos este nivel de autopercepción, empezamos a entrar en un nivel de fase humana, ¿no? Donde si bien es un cuerpo animal que todavía es gobernado por los instintos, empiezan a haber estos pequeños grados de inteligencia. En este momento pues estamos con un cierto nivel de grado de inteligencia, eh, pero aún estamos bajo el dominio, por decirlo así, de estos instintos animalizados, sin querer decir que estos instintos animalizados no tengan una función divina, ¿sí? Que eso es lo que hay que comprender. Entonces, hay unos instintos animalizados, hay unas emociones y sentimientos que debemos regular y cómo se regulan a través del conocimiento, el conocimiento mental. Y el conocimiento mental, ¿cómo se obtiene? A través del estudio teórico y del estudio práctico, que quiere decir que todo esto que yo estoy estudiando en este momento, que estoy compartiendo con ustedes, al terminar este video, pues realmente tengo que hacerlo práctico, ¿sí? Pero como ser humano habrá momentos en que logra hacerlo práctico y en los momentos que no lo logre hacer práctico, pues hay que parar un momento, reflexionar y poco a poco uno va tomando
esta capacidad de reflexión continua, ¿sí? Es algo que uno va ejerciendo con tranquilidad, con calma, pero con compromiso, por decirlo así. Entonces, este conocimiento, tanto teórico como práctico, nos va a ayudar a algo que se llama el entendimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos, empezamos a redistribuir, redistribuir este conocimiento, lo empezamos a engranar con las emociones y los sentimientos, de tal forma que nosotros empezamos ya a operar conscientemente sobre nuestros instintos animalizados. Entonces, hay que tener un conocimiento mental a través del entendimiento teórico y práctico que nos conlleva algo que se llama sabiduría, ¿sí? En la sabiduría es donde hay un conocimiento abstracto, hay un conocimiento divino, por decirlo así. Sin embargo, este conocimiento tiene que llegar a este proceso de organización, de clasificación de conceptos e ideas para poderlo entender, ¿cierto? Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos estudiando, estamos leyendo. Intuitivamente sabemos que hay cosas que no están bien en nuestro convivir con nosotros mismos y con los demás, intuitivamente, pero no entendemos cómo llevarlo a la práctica. Y para llevarlo a la práctica, pues tenemos que llegar a este nivel de entendimiento y para entenderlo hay que eh, tener un conocimiento teórico, que es el que estamos aquí compartiendo, pero también este conocimiento teórico no sirve si no se hace práctico. Pero una practicidad acorde a nuestras mismas capacidades, ¿sí? Esto es un proceso lento y no es un proceso que uno se tiene que fijar una meta definitiva. Uno se coloca metas como para poder engranar todas estas actividades para lograr esta sabiduría, pero entendamos que no hay una meta específica puesto que la meta es infinita. Entonces cada vez es más bien la alegría, la completud, la prosperidad que nosotros podemos ir ganando poco a poco. Bueno, cuando eh, el conocimiento, la inteligencia que actúa sobre este conocimiento a través del trabajo empieza a coordinarse con nuestros sentimientos y nuestros sentimientos y emociones empiezan a coordinar con el pensamiento, alcanzo a tener un mayor conocimiento. ¿A través de qué? De la teoría y de la práctica. Teoría que estamos viendo acá, pero práctica que pues que cada uno de nosotros tenemos que poner en evidencia, ¿no? La práctica se hace a través de aquello que nosotros creemos que no nos gusta. Cuando hay algo que no nos gusta, cuando hay algo que nos causa como un poco de malestar, es precisamente donde está ahí la clave de lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Entonces, con el conocimiento, con más conocimiento, adquirimos más albedrío. Eh, si yo solamente conozco tres colores, amarillo, azul y rojo, ¿sí? Pues entonces yo voy a pintar mi mundo con esos tres colores. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy cerrando mi percepción del mundo a, a tres aspectos de la vida, a amarillo, azul y rojo. ¿Pero por qué? Y esto me limita a tomar decisiones, ¿sí? No soy libre y al no ser libre, pues simplemente el ser humano no se siente feliz, porque nosotros venimos aquí a alcanzar un nivel de libertad, ¿cierto? Eh, Sin embargo, cuando adquirimos conocimiento, y aquí hay algo que aclarar y es que a veces homologamos conocimiento con un conocimiento académico estrictamente. O sea, ¿qué quiere decir? Ah, es que yo solamente tengo que estar en un colegio, en una universidad, hacer un posgrado, hacer una especialización o hacer un doctorado para poder acceder a este conocimiento. Y esta es la mitad de la historia. Y esta es la mitad de la historia que hasta ahora nosotros, por falta de conocimiento, hemos admitido. Y por eso es que hemos estado en un proceso de vida un poco difícil, por decirlo así. Sin embargo,
tenemos dos colores y hemos trabajado ahora, vamos a decir que con un solo color, que es la racionalidad, que es ese conocimiento disciplinar que nosotros desde niños nos han inculcado, pero esa es la mitad de la historia, ¿cierto? Porque es que nosotros tenemos en el cerebro un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. El cerebro izquierdo es el racional, el que nosotros nos han inculcado, el que nos dice, oiga, esto tiene que ser así y tiene que ser este número y si no está este número entonces no sirve. O sea, es división y no estoy diciendo que esté mal, simplemente que este conocimiento racional debe tener un direccionamiento y este direccionamiento pues está al lado de la sabiduría. Y esta sabiduría se adquiere a través del cambio del comportamiento de nosotros hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, entre más conocimiento tengamos desde el punto de vista académico, disciplinar, está perfecto. Sin embargo, también tenemos que trabajar digamos, en estos aspectos, por eso está este video, para que nosotros empecemos a comprender otros puntos de vista, nos acerquemos cada vez un poquito más a un mayor conocimiento de la realidad, no a un conocimiento absoluto de la verdad porque no existe para nosotros. Somos, como repito, manifestaciones infinitas de un infinito, ¿sí? Entonces pretender que nosotros tenemos la verdad es cerrarnos al conocimiento, o sea que solamente decimos es que solamente existe el rojo, o solamente existe el azul, o solo existe el amarillo, o porque nos vaya bien solamente existen dos colores, como es lo que hoy en día a nivel mundial se está planteando, ¿no? Que solamente hay dos posiciones y una posición es tan buena como es tan mala la otra, ¿no? Pero esta posición es por la falta de conocimiento. Si no tenemos más conocimiento, no tenemos libre albedrío, por lo tanto no podemos escoger la gama de colores que son visibles y los que son invisibles a nuestros ojos. Hay mucho conocimiento y entre más conocimiento, más poder de elección tenemos. Entonces, cuando tenemos más conocimiento, podemos adquirir más corazón y cuando adquirimos más corazón, obtenemos más equilibrio. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, está el conocimiento está en la parte de arriba, el corazón está en la parte central y el instinto está en la parte inferior, que dentro de la mística judía se encuentra en el estómago. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el corazón es quien sirve de equilibrio, pero si el corazón no se retroalimenta del conocimiento también, pues desequilibra, ¿sí? Desequilibra. Sin embargo, cuando yo tengo más conocimiento y adquiero más libre albedrío, mi corazón se siente más libre de aceptar eh, un alma mucho más libre. Y cuando esto se complementa, pues efectivamente, y lo vemos acá, tanto la mente como el corazón dirigen conscientemente nuestros instintos biológicos. Por lo tanto, tanto dentro de la mística judía como dentro del libro de los espíritus, como dentro de las leyes espirituales, he encontrado una linealidad y es que el instinto tiene una razón de ser, ¿sí? Conforme nosotros vayamos evolucionando, seguramente vamos a ir dejando el instinto, pero inicialmente el instinto es lo que nos mueve, eh, es la energía que nos mueve al accionar, ¿sí? Sin embargo, este instinto es una energía que está dispuesta para el bien, ¿cierto? O sea, este instinto está, pero nosotros a través del libre albedrío decidimos si este instinto está para beneficiarnos o por el contrario está para digamos, resituar esta energía en un contexto negativo. Por lo tanto, todo aquel instinto básico, digamos, especialmente hablo de la sexualidad, ¿sí? Tiene una finalidad divina, hace parte de la creación, ¿sí? Simplemente que al no resituar, al no comprender mentalmente quiénes somos, cómo nos sentimos, pues nuestro instinto, al no tener esta supervisión, pues el instinto va a ganar y nosotros vamos a tomar esta energía que es tan potente y la vamos a resituar en contextos que no nos van a generar ningún provecho, ¿sí?
Pero en ninguna de estas tres líneas se dice que la sexualidad, como otras formas de pensar, se limitan solamente a que es un pecado, ¿no? Y el pecado simplemente lo que hace es inactivar la acción. Cuando yo me siento responsable de mi sexualidad, de mi instinto animal, ¿sí? A través del conocimiento y el corazón, pues simplemente estoy obrando, accionando en una amplitud mucho más positiva sobre toda la materia, ¿sí? Nosotros estamos aquí en la pregunta 68, 60, bueno, 70 si no estoy mal, ya se me olvidó. Sin embargo, quiero apoyar esta idea con una misma pregunta dentro del libro de los espíritus, en la 908. Dice, ¿cómo definir el límite en que las pasiones cesan de ser buenas a ser malas? ¿Sí? Entonces hablamos de esas pasiones instintivas, esas pasiones biológicas que de alguna forma también están en emociones y en sentimientos eh, eh, de cierto grado de involución, y lo mismo en la parte mental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las pasiones son como un caballo, ¿sí? Que es útil cuando se le domina. ¿Qué quiere decir? Que cuando la mente y el corazón, a través del conocimiento, a través del estudio, a través de la experiencia, se retroalimentan, empezamos a dominar las pasiones. Entonces, las pasiones son como el caballo, que es útil cuando se le domina y peligroso cuando el que domina es el caballo. O sea, cuando nosotros como seres humanos nos dejamos dominar de las pasiones. Y esto es importantísimo tenerlo porque evidentemente la energía sexual es una energía muy potente que dominada a través del conocimiento de nuestras emociones, nuestros sentimientos y de la parte mental, pues esta misma información nosotros la podemos trasladar a aquellas personas que hasta ahora están empezando en ese proceso evolutivo de la adolescencia. Si nosotros capturamos esta esencia dentro del imaginativo, del conocimiento y del sentimiento de nuestros hijos, pues vamos a brindarles herramientas para que entiendan cómo empezar a transitar sobre su vida, o sea, cómo empezar a dominar esto que en estos momentos, digamos que en un proceso de adolescentes, pues toda esta energía empieza a fluir de forma potente, ¿cierto? Y qué mejor que se pueda dominar de esta forma. Entonces dice, reconoced pues que una pasión llega a ser perniciosa desde el momento en que dejáis de tenerla bajo control y ocasiona algún perjuicio, sea para vosotros o para el prójimo. Debemos de dominar estos instintos, pero estos instintos se dominan con el conocimiento teórico y práctico de nuestro comportamiento para que se refinan dentro de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Cuando dejamos que este caballo se desboque, que esta energía eh, empiece a resituarse de forma negativa, pues simplemente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, pero también haciéndole daño a las demás personas. Y entendiendo que dentro del punto de vista sexual, dentro de la pareja o dentro de la dispersidad que se puede dar dentro de parejas, o las acciones que como seres humanos ejercemos por la necesidad de complacer un instinto sexual no gobernado para obtener recursos de un tercero, ¿no? Puede ser un hombre o puede ser una mujer, digamos, aprovechando su belleza natural, consciente de ella, pues puede aprovechar la debilidad del hombre, y el hombre a su vez consciente de que pueden existir diferencias económicas, aprovecharse de esto para someter a otra persona a su instinto, ¿sí? Pero a través de un concepto económico. Entonces, esta parte es muy importante. Mente, sentimientos, emociones e instintos, ¿sí? El instinto es una fuerza, una energía muy potente que nos puede ayudar a cumplir algunos objetivos, y que poco a poco también hay que entender que estos instintos se van a ir, digamos, desapareciendo
pero mientras estamos aquí en este contexto debemos dominarlos, ¿sí? Y es un trabajo de poco a poco, de entendimiento, de comprensión. 72. Dice, ¿cuál es la fuente de la inteligencia? Ya hemos dicho que la inteligencia universal. O sea, hay una inteligencia universal infinita que se manifiesta en nosotros de forma finita. Cada persona que tú ves al frente de la manifestación de Dios, ¿sí? Ustedes que están ahí, cada uno que me está viendo es una manifestación diferente de Dios. Y esa manifestación es tan infinita que a veces nosotros, digamos, no la entendemos de forma general, ¿sí? Entonces estamos eh, tal vez juzgando, pero cuando tenemos una comprensión más amplia de ello, pues vamos a entender de que hay, hay una universalidad de esta comprensión. Dejemos de, de juzgar al otro y más bien si nos vamos, si es que vamos a juzgar y que también digamos está no tan bien hecho, juzguémonos a nosotros. ¿Sí? Encontramos en nosotros, o sea, cuando nosotros miramos a los demás con el dedo, pues simplemente miremos cómo eso que miramos en los demás realmente existe en nosotros. Quizás pueda que sea no en la misma magnitud, pero es que esa otra persona es responsable de su propia vida, yo soy responsable de mi propia vida. Por lo tanto, debo mirarme a mí en cómo mejorar una virtud o cómo trabajar o desaparecer un defecto, por decirlo así. Entonces, la inteligencia universal es infinita y nosotros somos inteligencias finitas de esa inteligencia universal. Se podría decir que cada ser se toma una porción de la inteligencia de la fuente universal y la asimila así como toma y asimila el principio de la vida material. Eh, la respuesta es, eso no es más que una comparación, pero no es exacta, porque la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye la individualidad moral. Además, como sabéis, hay cosas que no es dado al hombre penetrar y esta forma parte de ellas por el momento. Bueno, entonces, nosotros somos una expresión finita del infinito. Cada creación que está en este universo es una expresión de Dios. ¿Sí? Quiere decir que nosotros también hemos heredado la inteligencia de forma potencial. Cuando me refiero de forma potencial, quiere decir que nuestros espíritus fueron creados simples y bajo el proceso de la evolución constante, de la mejora continua, eh, esta inteligencia en forma de semilla, por decirlo así, o el espíritu es una semilla, pero esta semilla contiene, contiene, digamos, estas facultades, y una de esas facultades es la inteligencia. Conforme se va trabajando la semilla y va creciendo y va evolucionando, la inteligencia va evolucionando. Por lo tanto, es una facultad que tenemos que desarrollar, y la única forma en la que la inteligencia se desarrolla es a través del trabajo que nosotros podemos tener como maestros de obra, como zapateros, como médicos, como pintores, como panaderos, como profesores, como ingenieros, como enfermeros, eh, como personas que apoyamos a los demás en los quehaceres de la casa. Bueno, cada vez que nosotros tenemos un trabajo, estamos potenciando la inteligencia. O sea, el trabajo es la oportunidad para que esa inteligencia que está, digamos, hibernando, pues se vaya despertando, porque pues somos una imagen y semejanza. No somos igual que el creador, pero somos imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos una inteligencia mucho más alta por descubrir, más que la que hoy en día tenemos. Bueno, vamos a la siguiente. El instinto. ¿Es independiente de la inteligencia? No precisamente, pues es una especie de inteligencia. El instinto es una inteligencia no racional. Por medio de él, la totalidad de los seres vivos proveen sus necesidades. Ya que hay algo importante y es que los animales también tienen inteligencia, pero no es una inteligencia racional.
Cuando digo racional, quiere decir que yo razono. Razonar implica que yo puedo comparar, y cuando comparo, estoy diciendo que tengo algo aquí en esta mano, tengo algo en esta mano, y si tengo razón, yo puedo elegir esto o esto. Quiere decir que ahí está también participando mi libre albedrío. Sin embargo, los animales más o los hermanitos menores, eh, ellos también están en ese proceso de evolución como nosotros en un momento ya lo estuvimos. Entonces, digamos que hay una inteligencia instintiva que les permite accionar sobre sus necesidades básicas. Si la necesidad básica es comer, pues el león va a matar simplemente para comer, pero cuando queda lleno ya no mata. ¿Sí? A diferencia del ser humano. El ser humano ya está en un proceso de elección. Entonces, elige matar porque todavía tiene un instinto involucionado sobre el concepto de la vida o sobre el sentido de su vida versus aquellas personas o aquellos seres o personalidades que ya han tenido un desarrollo de su sentido de su vida. ¿Qué quiere decir? Que aunque hay una inteligencia no racional en el ser humano, porque todavía existe, todavía no hemos salido de ahí, esta nace de la falta de conocimiento del sentido de su vida. Cuando hay una persona que no tiene el sentido de su vida, se destruye a sí misma porque pues no le ve sentido a su vida y de paso destruye a los demás porque tampoco le ve sentido a la destrucción de los demás. Por lo tanto, en estos procesos de pedagogía con aquellas personas o aquellos seres que están en un proceso de evolución menores que nosotros, pero ojo, entendiendo que nosotros todavía estamos muy por debajo pero muy, muy por debajo de otros conceptos de conciencia, así como nosotros debemos tener la capacidad y la humildad de, de escuchar a quien tiene más conocimiento, pues nosotros también, en el nivel que podamos estar, también podemos tener esa misma bondad, o sea, esa bondad eh, natural que ya han ganado, digamos, estos seres de más conciencia, porque entre más conciencia, más bondad. Entonces ellos nos miran a nosotros con mucha bondad, pero también nosotros tenemos que mirar con bondad a aquellos seres que hasta ahora están saliendo de estas etapas. De eso se trata el amor hacia los demás, ¿no? Entonces, están todavía quizás en esos estadios de inteligencia no racional. Pero bueno, es bondad, es caridad, es entender de que nosotros estamos recibiendo caridad para entender qué significa dar caridad a los demás. Eh, ¿Se puede señalar un límite entre el instinto y la inteligencia? Es decir, precisar dónde termina uno y dónde comienza el otro. Mm, no, pues suelen confundirse. Se suelen confundir puesto que, digamos, mm, no o sea, si nosotros concebimos algo infinito, entendemos que entre ese infinito pueden haber infinitos límites. Sin embargo, como hay infinitos límites, más bien nos podemos imaginar son rangos, ¿sí? Rangos entre esos límites. Entonces, ¿en qué momento el instinto empieza a salirse del concepto de inteligencia? No hay una línea recta, o sea, no hay algo que separe, que sería como el concepto que hoy en día tenemos, ¿no? Es que tienes que ser de un partido A y un partido B. No, entre el partido A y el partido B, que son unas realidades, existe un campo de acción y eso es lo que pasa entre el instinto y la racionalidad. No podemos dividirlo porque nosotros somos seres fluctuantes, ¿sí? Nosotros vivimos en constante fluctuación. Hoy podemos estar apasionados por una lectura que me haga mejorar, pero quizás dentro de 8 días algo pasa y nos sentimos decaídos. Y eso es natural, a todo el mundo nos pasa, simplemente que cada vez que nosotros nos vamos conociendo, poco a poco, vamos ganando esa emuná, como se dice en la mística hebrea, sí, en la mística hebrea, que es esa confianza, ¿no? Eh, en la mística hebrea no existe la fe ciega. Para ellos la fe
es el resultado del trabajo. Conforme yo voy trabajando, voy ganando confianza y esa confianza se convierte en fe. Pero la fe no es ciega, la fe es el resultado de mi trabajo. Bueno, ¿se puede señalar el límite? No, no se puede señalar. Como vimos antes, yo puedo tener un nivel de conciencia intelectual, un nivel de conciencia emocional, sentimental, y como resultado de ello, pues yo puedo tener diferentes comportamientos instintivos. Puedo, dentro de mi proceso de vida, de mi experiencia de vida, puedo tener actitudes que, que me dominen o por el contrario que yo domine estas actitudes. Entonces no es algo esquematizado con una línea, ¿no? Derecha a izquierda, no. Hay un degradé, por decirlo así, hay un espectro de diferentes opciones de lo que nosotros representamos y en las cuales nosotros oscilamos, siempre claro, oscilando poco a poco a niveles superiores, ¿no? ¿Es exacto decir que las facultades instintivas disminuyen a medida que crecen las facultades intelectuales? No. El instinto existe siempre, pero el hombre lo descuida. El instinto puede también conducir al bien. Casi siempre nos guía y a veces lo hace con más seguridad que la razón. No se extravía jamás. Aquí eh, hay un concepto distinto, otra visión de la palabra instinto, ¿no? En, si bien la palabra instinto puede ser una, eh, puede variar las diferentes percepciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acuerdo a esta respuesta, podemos definir que estamos hablando del instinto desde el punto de vista de lo que se llama profecía o sabiduría, ¿no? Vamos a sacarla un tricito del, digamos, del concepto que habíamos trabajado antes. Vamos a trabajar esta pregunta desde el punto de vista de la mujer. La mujer naturalmente tiene un proceso de sabiduría mucho más amplio que la del hombre. Sin embargo, el hombre es quien racionaliza de forma, digamos, mucho más organizacional esta sabiduría. Por eso es el complemento, ¿no? La mujer tiene este instinto, esta sabiduría mucho mayor que ella no se entiende, que ella no lo sabe explicar, pero que actúa sobre ellos. Ese instinto, por ejemplo, maternal. Por eso dice que casi siempre nos guía, pero a nosotros los hombres poco esto nos guía, ¿no? Quien guía este instinto es más a la mujer. La mujer es quien de alguna forma, disculpen, toma decisiones y acciones sobre ese instinto. Entonces vamos a enfocar esa pregunta desde este punto de vista, que quiere decir que nosotros tenemos que, entre más conocimiento obtengamos de este conocimiento práctico y teórico, vamos a ir accediendo a esta sabiduría. En la sabiduría hay mucho más conocimiento, ¿sí? Pero por eso está esta relación entre hombre y mujer, ¿no? En cómo esta sabiduría que traen las mujeres de forma natural, el hombre la puede racionalizar, ¿sí? No quiere decir que la mujer no lo pueda racionalizar. Esto no es un extremo de negro y blanco. Entre negro y blanco hay muchas facetas de grises. Entonces, hay hombres que tienen inclusive más instinto porque han tenido más experiencia quizás dentro de experiencias de mujeres en vidas pasadas o viceversa, ¿no? Al fin de cuentas se trata que en algún momento vamos a llegar a ser uno, ¿no? El hombre y la mujer dentro de estas energías femeninas y masculinas, sacándolas del contexto sexual o dentro del contexto pragmático de la materialidad. ¿Por qué? Un momento, corretemos aquí. ¿Por qué razón? Porque la razón no es en todos los casos una guía fiable. Sería infalible si no estuviera corrompida por la mala educación, el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona. La razón hace posible
la elección y le confiere al hombre el libre albedrío. Bueno, entonces, mm, les había comentado antes que la razón mm, nos confiere la idea de división. Cuando hay una, cuando hay una idea o cuando hay un concepto dentro de la sabiduría, esta tiene que viajar hacia la racionalidad para que la racionalidad pueda coger este concepto amplio y lo pueda dividir y después lo pueda clasificar y a través de la división y la clasificación se generen conceptos más sencillos y más entendibles. Quiere decir que mmm, esta parte instintiva tiene que ser razonada. Y para que sea razonada, pues nosotros tenemos que valernos del trabajo para desarrollar inteligencia y en poder, cuando tengo inteligencia, la inteligencia se concibe como la capacidad de distribuir recursos. Pero yo para distribuir recursos necesito entender qué recursos tengo, o sea, tengo que dividirlos, comprender cómo un recurso le sirve al otro y al otro. Pero todos estos recursos, para yo poder dividirlos, debo contextualizarlos y conceptualizarlos. Pero esa conceptualización viene de una gran idea a pequeñas ideas. Y esta gran idea pues puede venir dentro del concepto de la intuición, pero la intuición ya amarrada a la sabiduría y no la intuición amarrada directamente a algo biológico, como es la intuición animalizada. Entonces, aquí volvemos a otro concepto de este instinto, ¿no? La razón hace posible la elección y confiere al hombre el libre albedrío. Entonces, cuando hay una razón intelectual, entonces podemos tener un instinto de sabiduría que podemos racionalizar y volverlo a acción, pero también puede ser, lo podemos visualizar como aquella razón que domina el instinto animal para hacer uso razonable de esta energía. Cuando yo tengo o accedo a la razón a través del conocimiento, pues puedo elegir. Y si puedo elegir, pues tengo libre albedrío. Bueno, aquí ya terminamos. Eh, Espero poder haber compartido un poco más de este conocimiento. Entendamos, por favor, y comprendamos que cada vez que nosotros estudiamos, cada vez que entendemos, cada vez que racionalizamos, simplemente lo que estamos haciendo es acercándonos un poco más a un mayor entendimiento de la realidad. Si la realidad es infinita, pues nosotros como seres infinitos, pues como seres finitos, dentro de seres finitos, dentro de esta materia y como espíritus también, pues poco a poco vamos aprendiendo de que toda esta información eh, hay que verla desde diferentes puntos de vista. Eh, y les invito a que ustedes también puedan ver esta información desde otros puntos de vista, ¿sí? Porque es la única forma de enriquecer, ¿no? Como en un video pasado les había comentado, aquí yo puedo traer una velita con una luz, pero ustedes pueden de forma libre coger y prender su lucecita, pero ustedes mismos tienen que crear su propia luz, ¿sí? Y si ustedes crean su propia luz, me ayudan a mi luz porque podemos alumbrar más el camino. ¿Y qué es luz? Es conocimiento. Realmente es conocimiento. Entonces, entre más conocimiento tengamos, podemos ser más libres porque tenemos más opciones de tomar decisiones y entre más libres, el alma es más feliz, el espíritu es más feliz, llega a esos niveles de felicidad o de completud que estamos buscando. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a otro capítulo que vimos en su canal Libre Albedrío.